En el capítulo 7 del libro de Lucas, vamos a demostrar que Jesús, en el cual en este capítulo es llamado el Hijo del Hombre, según el verso 34, es Dios el Padre. De una manera implícita, el Evangelio de Lucas en el capítulo 7 nos muestra así a Jesús. Nos lo muestra, a pesar de que dice que es el Hijo del Hombre, nos lo muestra como Dios el Padre. Y vamos a mirar por qué. Leamos, Lucas capítulo 7, verso 34 dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicano y de pecadores. Escuche bien, habla del Hijo del Hombre. Y como ustedes saben, Jesús fue llamado así, el Hijo del Hombre. Y muchos asocian esto con el título o como se llamaba Jesús, Hijo de Dios. Bien, no hay ningún problema. Pero cuando miramos aquí, este Hijo de Hombre tiene hijos, dice el verso 35, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Observe bien, el Hijo del Hombre tiene hijos. Y si tiene hijos, entonces es padre. ¿Sí o no? Entonces es padre. Y es en esa forma que Jesucristo es llamado aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Vamos a leer capítulo 13, verso 22. Jesús dice que Él es padre. Mire, dice aquí, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Estoy leyendo a partir del verso 22. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Escuchen bien lo que dice aquí, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. ¿A cuál padre de familia se refiere? A él mismo, a Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Porque dice aquí en el verso 26, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Ese que es el padre de familia que comió y bebió con ellos y enseñó en las plazas, ese es Jesús. A él comenzarán a decir estas palabras. Entonces empezaréis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Jesucristo es llamado Padre y por eso tiene hijos. Entonces, ¿qué indica eso? Que el Hijo del Hombre, que es llamado Padre en Lucas, entonces es otro Dios u otro Padre distinto al Padre. Evidentemente no. ¿Por qué? Porque como se los dije aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, nos muestra a Jesucristo de una forma implícita en el texto, nos dice que Él es el Padre. Todos sabemos que Jehová es el Padre. Deuteronomio 32:6 dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, ¿no es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Eso está en Deuteronomio 32:6. En Malaquías capítulo 1, verso 6, vemos allí esta declaración, dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Sí, pues, soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Jehová es el Padre. También lo dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 3, si usted desea leerlo, puede leerlo ahí. Jeremías capítulo 3 nos dice esto. Dice en el verso 21. Capítulo 3, verso 20 dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Verso 22, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí vosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Aquí nos está diciendo, mire lo que dice el verso 19 de Jeremías 3. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos? Y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis después de mí. ¿Quién dice esto? Jehová. Como podemos leer, todos estos versos nos dicen que ese Jehová es el Padre. Y aquí nos va a mostrar el libro de Lucas que Jesús es ese Jehová. Nos lo muestra de una manera implícita que lo podemos entender fácilmente en el texto. Vamos a leerlo. Dice, capítulo 7, verso 1. Vamos a leerlo aquí. Estamos en Lucas. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía,
entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y mi siervo hace esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: mire lo que le dijo: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La pregunta aquí obligada es: ¿cuál fue la fe que halló Jesús en este romano, es decir, en este gentil, que no había hallado en Israel? Pues la respuesta la tenemos en el verso 7. Sí, precisamente allí tenemos la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo así? Se preguntará alguno. Sí, aquí tenemos la respuesta. El romano, el centurión, el gentil, le manda a decir al Señor: pero di la palabra y mi siervo sanará. Recuerde usted que él estaba pidiendo, le mandó a pedir al Señor que por favor sanase su siervo. Y el Señor, con mucha solicitud, fue enseguida a su casa, se dirigió a su casa, pero él le dijo: no, mandó a unos emisarios, le dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno, pero di la palabra y mi siervo sanará. Pero se preguntará alguno: ¿cómo es posible entonces que Jesús allí esté demostrando que Él es el Padre? ¿O cómo es que allí en Lucas nos esté demostrando de una manera implícita que Él es el Padre? Sí, porque el único que envía su palabra y son sanados es Jehová, el cual ya leímos que es el Padre. Leamos por favor Salmo 107, verso 20. Vamos a leer allá. Acompáñenme por favor, Salmo 107, verso 20. ¿De quién habla el profeta? Mire de quién habla el profeta. Capítulo 107, verso 1 de los Salmos dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El verso 20: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Quién es el que envía su palabra y son sanados? Jehová. ¿Y quién es Jehová? El Padre. ¿Sí? Mira, de esta manera Jesús nos demostró aquí que Él es el Padre, porque Él es el único que puede enviar su palabra y la gente sana. Es el único Dios. Y esa fue la fe que halló Jesús en este centurión, en este gentil, en este romano, que no había hallado en Israel. En Israel no conocían, no querían conocerle, no querían creer que Él era Dios. Y una prueba de eso la podemos ver en Juan capítulo 10, cuando Jesús clama y dice: yo y el Padre una misma cosa somos, o yo y el Padre uno solo somos. La gente, al escuchar eso, sabía que Jesús les estaba cumpliendo Isaías 43, 10, que dice: vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí, pero es para que me conozcáis. Eso lo dice Jehová, Jehová dice: vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí, lo dice Jehová, pero es para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy Él. Es el mismo sujeto, es la misma persona. ¿Sí? Entonces, cuando los judíos escuchan: yo y el Padre una misma cosa somos, entendieron que Él era Dios y tomaron inmediatamente piedras para apedrearle. Y Jesús les pregunta: ¿por cuál buena obra ustedes me van a apedrear? Y ellos le responden: por ninguna buena obra te vamos a apedrear, sino por la confesión que había hecho, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Sí? Jesús, con estas palabras, está haciendo ese Dios que envía su palabra y los enfermos son sanados y son librados de toda ruina. Y ese Jehová, y Jehová es el Padre. Eso es lo que nos está mostrando la Escritura. Ahora, otro verso lo podemos leer aquí en el capítulo 35, verso 18, el capítulo 7. Estamos aquí en Lucas 7, verso 18, dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir, el que había de venir, o esperamos otro? Miren la pregunta de Juan. Juan, cuando usted lee en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, Juan da un testimonio y dice que Jesús es aquel del que habla el profeta Isaías,
Juan dice, yo soy la voz de aquel que uno que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría Jehová, Isaías 40. Y Juan dice que ese es Jesús precisamente. Pero él entra como así, digámoslo así, en una crisis existencial. Y le manda a preguntar a Jesús, ya después de que él está encarcelado. Le manda llamado de sus discípulos, está escuchando la fama de Jesús. Y le manda a preguntar, como que dudó. Y le manda a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperamos otro? Mira la respuesta de Jesús. Con esto que hizo Jesús demostró que él era el que había de venir. Miremos, leamos acá. Cuando pues los hombres vinieron a él, estoy leyendo el verso 20, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, y hace saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Jesús demostró con esto ser Dios, ese Dios que vendría. ¿Cuál Dios? ¿Y qué fue lo que demostró? Escuche bien, los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban, los paralíticos eran levantados. Y eso es lo que haría Dios cuando viniese. Leámoslo, por favor, y viniese en persona. Isaías capítulo 35, verso 2 y verso 4 dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Es lo que dice allí, la gloria de Jehová. Ellos lo iban a ver a Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Pero mire cómo lo iban a ver. Verso 4, de cielos de corazón apocado, esforzado no temáis, Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Escuche bien, Dios mismo vendrá en persona. Eso lo puede leer usted en la Biblia Torres Amá. Pero cuando Dios viniese en persona, es decir, como un ser humano, ¿qué haría? Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Por eso Juan el Bautista creyó, y no solamente él, sino que muchos en Jerusalén creyeron que Jesucristo es Dios, el único Dios, el Jehová del Antiguo Testamento. De esta forma podemos ver claramente por qué el Hijo del Hombre dice que tiene hijos, por qué el Hijo del Hombre dice que es Padre, por qué el Hijo del Hombre es el único Dios, porque Él es el Jehová del Antiguo Testamento, el único que puede enviar su palabra y los enfermos son sanados y librados de toda ruina. Que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, que es el que vendría, y cuando vendría y sanaría muchos enfermos, los ciegos verían, los cojos se levantarían, los paralíticos, el oído del sordo oiría, la lengua del mudo hablaría. Y eso lo hizo Jesús, demostrando que Él es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el Padre. Eso lo dice Isaías 63, 16, donde dice, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Así, mis hermanos, podemos entender en los evangelios la verdad de las Escrituras. Les recuerdo algo a mis hermanos, por favor, los que nos van a ver a través de la plataforma de TikTok, y a todos los hermanos en Facebook, en YouTube. Usted puede adquirir unos libros, los cuales le van a aumentar ese conocimiento para que lleve esta verdad a muchas personas. Recuerde que nos tenemos que levantar con un propósito todos los días, siempre ganar uno más para Cristo. Pero ¿cómo lo hacemos? Hablando conforme a lo que dice la Escritura. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y Pablo dice, no podemos pensar más allá de lo que está escrito. Le tengo unos libros, tengo 5 libros de unicidad para usted. Se llaman La unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2 y tratados de unicidad. Tengo también un libro que es contra las doctrinas de error. Allí usted puede aprender en esos libros, o en ese libro, cómo poder entablar una conversación con una de la iglesia sabática, los adventistas, o con los testigos de Jehová, o con estos mesiánicos, o con los judíos que dicen que el nombre de Jesús no es, que el nombre de Jesús significa no sé cosa, o con aquellos que han apostatado de la fe,
que fueron de la iglesia del nombre y que se han ido diciendo que el nombre de Jesucristo es falso. Allí está toda esa información en ese libro, La unicidad versus las doctrinas de error. Hay un libro también de escatología, acontecimientos futuros, y hay otro libro que se llama Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Y también hay un libro muy importante, Catolicismo al descubierto, para que vamos y les enseñemos a nuestros amigos católicos que sus dogmas no son bíblicos. Pero se preguntará alguno, ¿cómo hago para conseguir estos libros? Bueno, usted me escribe al WhatsApp. Los hermanos que están en TikTok me pueden dejar un comentario allí. Hermano, deme su número o apúntelo, por favor. Los que están en Colombia, 318-436-0745. Recuerde, en Colombia, 318-436-0745. Los que están en el exterior, más 57-318-436-0745. Llama y pide tus libros. Ahí, compartan, por favor, denle seguir a las diferentes plataformas, Facebook, YouTube, TikTok. Bueno, dale seguir y comparte el video, la conferencia. Dios te bendiga.